Buenas noches, bienvenidos a El Salvador. Qué rico dar la bienvenida a todos ustedes, abriendo la semana el día lunes y disfrutando su entrevista 8 en punto. Esta noche, señores, ya lo habíamos adelantado, estaremos conversando con dos aspirantes al fiscal general de la República. Conversaremos sobre la elección del nuevo fiscal, qué es lo que esperan, cuáles son los retos del fiscal general de la República en estos 3 años que se avecinan al frente del Ministerio Público. Caso del diputado Cardosa, porque vamos a hablar de ese caso de llegar a ser electos. Esos van a ser los casos que van a conocer, casos de corrupción en el país. Se ha dicho de paso, el día de mañana la Cámara de lo Civil correspondiente va a determinar si admite o no el recurso o la solicitud que franqueó la Corte en plena para que investigue al diputado Cardosa. Esta noche en estudio, señores, esta es nuestra oferta y por supuesto, para abordar este tema, le damos la bienvenida al doctor Héctor Hernández Turcio, candidato a fiscal general de la República. Doctor, un gusto nuevamente tenerlo en su casa. Gracias. Buenas noches a usted y al otro candidato, ¿verdad?, que es mejor que yo. No. Con gusto, vamos a invitar también, señores, al licenciado Mauricio Carrillo, candidato a fiscal general de la República. Un placer, licenciado. Gracias por acompañarnos en su casa. Gracias a usted. Gracias, señores. Queremos disculpar porque por compromisos profesionales el doctor Omar Pastor no nos va a poder acompañar hoy por hoy. Por esta noche, señores, lo disculpamos, ya lo habíamos anunciado en redes sociales. Saludamos inmediatamente a quien hace posible el primer segmento de su entrevista 8 en punto, como lo es Banco Agrícola. Querida patria, vieras qué diferente es todo acá. Es fácil darse cuenta que donde yo estoy, casi todo es más grande. Pero las cosas que uno más extraña son las que son más grandes donde vos te has quedado. Allá son más grandes los sueños, las ilusiones, los corazones de la gente y sus sonrisas. La distancia me ha enseñado muchísimo desde que nos separamos, mi querida patria. Estando acá he aprendido que los salvadoreños somos más fuertes cuando estamos juntos y que unido El Salvador puede ser cada día un poquito más grande. He aprendido que vos nunca estás lejos. Y es que un salvadoreño se puede ir de su país, pero el país jamás se va de un salvadoreño. Nuestro gran sueño siempre ha sido poder estar cerca. Unidos, podemos soñar juntos y transformar nuestro país. Banco Agrícola y El Salvador, juntos, por una banca más humana. Y bueno, señores, iniciamos esta entrevista. Doctor Héctor Hernández Turcio, ¿qué lo llevó a tomar la decisión de presentar la solicitud y por supuesto todos los documentos para ser candidato ante la Asamblea Legislativa a fiscal general de la República? Muy buenas noches. Bueno, mi situación es muy sui generis porque por primera vez yo estoy solicitando y estoy interviniendo en una situación de combate entre varios. El caso fue de que después de 35 años de dar clases en la Nacional y otras universidades, alumnos míos que son políticos me dijeron que por qué no me presentaba, y tuve una plática con ellos y le dije que me iba a presentar, ya que porque aquí necesita uno como cierta guía, principalmente cuando uno no tiene esa oportunidad, u otros que han tenido la posibilidad de andar donde exista una posibilidad de entrar a un cargo, sea de magistrado del Tribunal Electoral, ahí participan, pero yo por primera vez participo en esto. Ahora, a mí, desde mi perspectiva, yo creo de que ante la situación que se encuentra el país, por el impacto que está causando todos los hechos, porque no son algunos hechos, sino todos los hechos que están y se avecinan, entonces es necesario tener deseo de actuar. Ahora, yo tuve oportunidad de ser fiscal de corte, no fiscal. O sea, fue un cargo que sí me llamaron, cuando estaba de decano de Derecho, terminé y me llamaron de la corte, y era para fiscalizar a los jueces. Era un cargo que solo duró 1 año, porque después vinieron los acuerdos de paz y eso revolvió el asunto. Pero me di el lujo
de llamar varios jueces que habían cometido faltas, tanto en lo jurisdiccional como en actuaciones de su vida profesional. Y nunca tuve un caso que no se pudiera resolver, porque se me había dado potestad de pedir que pudiera renunciar un juez, y yo les decía, arreglemos, tenemos que arreglar esto, tú no te podés desprestigiar, porque estábamos hablando de colega a colega, y todos los casos se resolvieron. Aquí uno debe tener claro que el primer concepto que debe tener el derecho, del derecho, y principalmente los abogados en ejercicio y los abogados que tienen cargos públicos, es que el derecho, la función del derecho es resolver conflictos de carácter jurídico. O sea, no estamos para emproblemarlo, ni para no resolverlo, ni para manosearlo, ni para manipularlo, ni para venganzas, sino que el derecho lo que procura es resolver los conflictos de carácter jurídico que se le presentan, y para eso somos, cuando hemos sido funcionarios, para eso somos y servimos. Entonces, yo ya tenía mi propio historial de cuando era joven, de haber sido juez de paz, de haber sido juez de lo penal, pues tenía tengo mi propio historial, y estos alumnos, que ha sido la fascinación de mi vida, la vida académica, pues me invitaron, y quizás en la última etapa de mi vida estoy dispuesto a servirle al país. Perfecto. Licenciado Carrillo, ¿qué lo lleva a usted a tomar también la decisión de presentar la solicitud y toda la documentación para ser candidato a fiscal general de la República? Buenas noches, Sergio. Buenas noches, doctor. En primer lugar, quiero darle un agradecimiento a Dios, porque me permite estar esta noche acá en su programa y manifestando ante sus televidentes por qué yo quiero ser fiscal. Tengo ya varios años de edad, inicié el ejercicio de mi profesión hace ya más o menos unos 25 años. Me inicié en el derecho penal cuando el estudiante podía presentar sus atestados con introducción a estudio del derecho, con procesal penal y algún penal, uno podía trabajar. Y qué emocionante era llegar uno a una vista pública, a un jurado, pararse ante aquel tribunal de conciencia y querer convencerlos de la inocencia o de la culpabilidad del imputado. Pero ahora ya no se trata de convencerlos, sino que de mostrarle a un juez si es culpable o no es culpable, dependiendo los hechos y dependiendo la investigación, y como consecuencia las pruebas que uno le presente a un funcionario. Una mañana, viendo programas televisivos, escuchaba yo a los diferentes analistas políticos, unos buenos, con opiniones muy, muy acertadas, y yo decía, ¿yo por qué no? Ya tengo edad, yo no desconozco la situación difícil de mi país. Mire, hay una inseguridad provocada por grupos de jóvenes. No hay seguridad, hay inseguridad en nuestro país. Y no solamente vamos a hablar de seguridad policial, no, hay seguridad en todos los sentidos, pues. La seguridad emocional. Un montón de jovencitos que no van a su escuela por miedo, no se toman actuaciones por temor, porque la cultura realmente de nuestras sociedades, la base ha sido el miedo a todo y a nada, ya no digamos con semejante situación que vivimos. Entonces, al ver esta situación, vivirla, platicaba con mis hijos y yo les decía, señores, y una de ellas me dijo, ya es tiempo, me dieron ánimo. Por eso yo me motivé a querer colaborar con los diferentes órganos del Estado, a colaborar con la sociedad. Pero cuando yo hablo de sociedad, Sergio, yo estoy hablando de interacción social, estoy hablando de estratificación social, estoy hablando de vida cotidiana, estoy hablando de lo que vive el salvadoreño diariamente cuando hablo yo de sociedad. Cuando yo hablo de Estado, estoy hablando de territorio, estoy hablando de población, de los diferentes órganos del Estado. Entonces todo eso me ha motivado a mí
a tomar mis documentos, y yo dije, sí lleno los requisitos. Nunca he sido procesado en ningún tribunal. Estoy limpio en la Corte Suprema de Justicia, en la Fiscalía. No pertenezco a ningún partido político. No tengo ningún compromiso político. Y quiero trabajar con honestidad. Quiero trabajar con rectitud. Quiero trabajar con gallardía y principalmente, Sergio, con valentía. ¿Qué espera usted aportar, licenciado, de ser electo fiscal general de la República? Mi vida, mi existencia, mis conocimientos, mi sabiduría. Eso es lo que yo pienso aportar. Perfecto, voy con usted a la misma pregunta. ¿Qué aportaría usted a la Fiscalía General de la República de llegar a ser electo? Bueno, yo considero que dentro de las atribuciones que tiene la Fiscalía General de la República, la principal y quizás única que debería de aparecer en la Constitución es defensora de los intereses del Estado y de la sociedad. Bastaría con eso. ¿Por qué? Porque vivir en un Estado significa seguridad. Cuando no hay seguridad es que no vivís en el Estado, porque todo el Estado debe gozar de seguridad. O sea, está unido a eso, esa palabra. Y la sociedad, el derecho existe porque hay sociedad, pero la sociedad no es una agrupación de seres humanos, no es una masa, sino que son hombres que se interrelacionan, que viven y que tratan de armonizarse. Por lo tanto, para que haya derecho debe haber una sociedad. Entonces, yo creo que la aportación que yo llevaría es quitar de la mente que solo la Fiscalía debe interferir y sobre todo incidir, y que así estamos acostumbrados desde que se fundó, que todo es penal, que lo único que existe es estar metiendo gente a la cárcel y estar condenando. Entonces, que eso es un área importantísima, por supuesto, pero hay otras áreas donde está en peligro la sociedad y el Estado. Por ejemplo, el medio ambiente. Aquí nadie, por ejemplo, yo he oído en el Ministerio de Medio Ambiente, no puede, dice, no haya cómo parar el humo de los buses, que implica no solo el medio ambiente, sino la salud. Pero un fiscal puede caer encima de todo eso, para que nos entendamos. Un fiscal, por ejemplo, puede perfectamente exigir que todas las notificaciones tengan determinado territorio sembrado, principalmente en las áreas rurales o semiurbanas o semirurales, como le quieran llamar, como es en Colombia. Pues. Si tú van a notificar una propiedad donde que fue cafetal, no le dice, usted no, el 20% debe continuar. Entonces nosotros estamos, El Salvador lo hemos constituido en un país quebrado en el sentido de que cada quien cuida, como diciendo, yo no quiero ofender a este ministro, ni puedo, pero el fiscal sí puede hacerlo. Esa es la categoría principal y la fuerza poderosa del fiscal. El fiscal puede caer sobre quien él quiera. Con el poder coercitivo. Doctor, pero usted mencionaba algo que era los intereses de la sociedad y los intereses del Estado. ¿Qué pasa cuando estos dos intereses colisionan entre sí? ¿Cuál es el que prevalece? Bueno, es que lo que prevalece, el Estado es simplemente la organización jurídica. La sociedad es más poderosa, pues, porque es donde convivimos. Uno debe irse por los intereses de la sociedad. Es como ese pleito que hay hoy terrible sobre las pensiones. Ese es un caso interesantísimo. Si tú agarras, por ejemplo, las palabras de la licenciada de Escobar, ella dice, es que no es posible, dice, que el dinero que está ahí en las AFP solamente lo han entregado los trabajadores y los patronos. ¿Por qué se los va a quitar el Estado? Esa es una lógica bastante perfecta, pero hay que irse más atrás. Pero ¿cómo es posible que ustedes, el dinero que era de los trabajadores y el dinero que era del Estado, el dinero que era de los trabajadores y el dinero que era de los patronos, ¿a cuenta de qué se los entregaron a las transnacionales? ¿A cuenta de qué hicieron que los instintos animales de esas transnacionales vinieran a tomarse las pensiones de los salvadoreños y además ganar dinero con las pensiones
y con un dinero que era a cuenta de que... Cuando ellos eran el partido de Arena, cuando ellos estaban en el gobierno. ¿Usted investigaría eso si fuera fiscal general? Claro que lo investigaría. ¿El tema de las pensiones? ¿Cómo el tema de las pensiones, porque la lógica baila de manera distinta ahí, pero ninguna de los que están en el conflicto pueden decir, por aquí me voy y los voy a fregar. Eso no se puede. Perfecto. Lo que sí podemos es decirle que vamos a una pausa. Acompáñenos. Regresamos en segundos. Y bueno, señores, estamos de regreso y como dice por ahí la canción, sorpresas te da la vida. Ya lo habíamos disculpado al doctor Omar Pastor porque tenía un compromiso profesional, pero con gusto en estudio le damos la bienvenida al doctor Omar Pastor, candidato a la Fiscalía General de la República. Doctor, un placer tenerlo en su casa. Gracias por hacer el esfuerzo. Gracias por acompañarnos. Es mío. Gracias. Y doctor, por eso hice el esfuerzo. Gracias. Y aquí estamos. Ya lo habíamos adelantado, lo habíamos disculpado, pero muchísimas gracias por tomarnos en cuenta en su agenda y venir a su casa. Doctor Pastor, ¿qué lo llevó a usted a tomar la decisión de ser candidato a la Fiscalía? Cuénteme. Mira, estas son cosas que se deben madurar detenida y conscientemente. Sí. Yo hoy que nuevamente me lanzo al ejercicio profesional, me encuentro con una fiscalía, algunos fiscales excelentes, pero otros que solo llegan a leer un requerimiento a la audiencia o a la vista pública, por un lado. Por otro lado, noto que tienen muchos conocimientos, pero que no lo saben aplicar. Entonces, yo fui fiscal y he andado de juez, magistrado, en la LITI 26 años después de ser fiscal, después magistrado y hoy nuevamente en mi segunda etapa como litigante. Okay. Entonces hoy me estoy dando cuenta de todas las cosas que están sucediendo y pensé, estoy en un momento de mi madurez como persona, tengo la experiencia suficiente para poderle responder al pueblo salvadoreño con lo que quiere, que es justicia. Consecuentemente, eso me impulsó. Lo consulté con mi familia, con mis hijos, con mi querida esposa, y todos me apoyaron y me dijeron, intentémoslo. De tal manera que a mí, yo estoy jubilado. A mí no me atrae un sueldo porque ando en la litis. A mí me atrae servirle a mi pueblo porque a él me debo. Y porque cuando dejé la fiscalía, regalé mi tesis, que era una norma en la fiscalía, y le puse ahí en la dedicatoria, lo bueno, lo malo y lo feo que tengo, lo aprendí en la Fiscalía General de la República. Entonces yo me debo en parte a la Fiscalía General de la República. Ok, doctor, rápidamente vamos a entrar ya de verdad a lo que a la gente le interesa. Y es que usted puede ver en las diferentes redes sociales de Canal 33, 8 en punto, y particularmente en Twitter, que nuestro compañero Salvador Martínez acaba de tuitear una información que me llama muchísimo la atención, porque nosotros existe obviamente una simbiosis entre lo que pasa en un país centroamericano. Allá la investigación de Otto Pérez Molina con la señora Valdetti se determinó que había una muy buena cantidad de empresarios que estaban vinculados precisamente a este delito que hoy por hoy se les imputa al presidente y vicepresidenta respectivamente. Lo interesante de este Twitter, señora, es que adicionalmente se ha consignado que muy buena plata de la señora Valdetti vino a terminar a El Salvador. Por ahí me comentaron, usted sabe que yo hablo con todo mundo y a la misma vez con nadie, que hay empresarios o podrían haber empresarios salvadoreños vinculados con aquel delito que se está investigando en Guatemala. ¿Usted investigaría a cualquiera, doctor? Pues fíjate que esa es precisamente la situación que a mí me ha llevado, porque te quiero decir lo siguiente, o les quiero decir lo siguiente. Yo veo que todos los que llegan a la fiscalía en calidad de fiscal general empiezan bien trotones, pero no han pasado 3, 6 meses cuando ya empiezan a caminar. ¿Y qué es lo que pasa ahí, doctor? Y luego se sientan, luego se ponen de rodillas. Entonces, cuando yo veo eso, me doy cuenta primero, o no hay talento, no hay capacidad, o falta de aquello que en mi pueblo le dicen blanquillos, que es a lo que yo creo que está sucediendo.
no hay lo que dicen los cubanos cojones. Entonces, y para ser fiscal es un señalamiento ya desde este momento. Ve en juego la vida si querés cumplir. Si no querés cumplir y pasarla tranquilo, nada te va a pasar. Pero si querés cumplir, corres peligro. Y yo soy amigo de los riesgos. Ok, doctor Héctor Hernández Turcio, el jerarca católico Monseñor Alas, el pasado fin de semana, el día de ayer, en su tradicional homilía, pidió nada de combos para elegir al fiscal general de la República y que elijan a la persona indicada, idónea, habló de idoneidad del cargo. ¿Usted investigaría este tipo de señalamientos de empresarios desde Guatemala vinculados al tema de las aduanas? Claro, si es que mira, el primer principio que debe saber uno en esto de ladrones, robo, estafas, engaños y demás denominaciones, nadie roba solo, nadie. Así es. Necesita una compañía, y para esos niveles necesita un ejército, y para esos grandes niveles necesita varios países para ir depositando los robos, ¿no? O sea, incluso esos hondureños, que no me recuerdo el apellido, esos están mezclados aquí también, ¿verdad? Esos, que tienen un apellido extranjero, uno no debe dudar de eso. Eso lo da la experiencia, ¿verdad? Rosenberg está hablando de eso. Rosenberg, ¿verdad? Eso lo da la experiencia. Bonito apellido. ¿Me entiendes? Entonces uno debe investigar toda esa serie de anomalías que hay. El Salvador está acostumbrado a moverse en el poder ejecutivo con lo que se llaman camarillas o si se quiere llamar amigos del presidente. Pero ya en términos de los que estamos hablando, ya son organizaciones mafiosas de lujo, ¿verdad? Donde no se roba un poquito, ¿verdad? Sino que es cuestión de tomarse las empresas del Estado, y después de que se toman las empresas del Estado, usar los mecanismos que no se han podido tomar, como fue el caso de la línea ahí en Guatemala, con las aduanas, pues. Por eso es que no quieren hacer el paso fácil, porque todo eso da lugar primero al contrabando, que hay que pagarlo, y en segundo lugar da lugar a poder hacer una serie de movidas allí. Ahora ¿usted piensa que está relacionado el tema de la familia Rosenthal en Honduras con relación al tema de Guatemala, todo este grado de corrupción, sí, con lo que está sucediendo con el diputado en nuestro país? Con el diputado Cardosa. Bueno, yo creo que Cardosa anda en otros niveles, ¿va? Cardosa anda en niveles de pueblos y cantones, ¿verdad? Caseríos y valles, ¿verdad? O sea, no va a andar en esos niveles. Pero lo que sí, ya que tocaste ese tema, a mí me parece sumamente interesante eso que dicen, porque un fiscal es el primero que debe aparecer para decir si las instituciones aquí funcionan, y es el primero que debe demostrar que funcionan. Por ejemplo, yo oigo que dicen, ya ven que están las instituciones funcionando. Eso no es cierto. Pues si simplemente están diciendo de que lo investiguen, y incluso tú mismo acabas de anunciar que todavía no se sabe si van a admitir eso. Entonces, ¿cómo van a funcionar las instituciones? Sí, el día de mañana la Cámara va a determinar. Donde funcionan es en Guatemala, ¿va? Donde mataron a un alcalde y lo incendiaron. Ahí funciona la sociedad como debe actuar, ¿verdad? Pero a que me vengan a decir aquí a quién tenemos detenido así de poder, de fuerza, en donde uno diga que cómo fue esto, pues, sino que estamos en situaciones sumamente débiles, y el fiscal es el único que tiene derecho a decir las instituciones funcionan porque yo las hago funcionar. Es el único. Y los demás no. Si denuncian, hay por miles, aquí a todo mundo lo andan denunciando, pero de la denuncia no pasa, pues ahí se quedan. Ok, licenciado Carrillo, ¿qué se podría esperar de su persona frente a la Fiscalía en estos casos de relevancia, los cuales acabamos de mencionar? Fíjese que yo pienso que desde niño yo aprendí lo bueno y lo malo, y me decían, si cometes un error, te vamos a castigar. Entonces yo pienso que el que está cometiendo un delito sabe que lo está cometiendo. ¿Por qué se extrañaría que lo investiguen? Porque él diría o estaría renegando porque es investigado. Tiene que ser investigado.
tiene que ser procesado. Eso sí, tiene que ser un proceso apegado a derecho, apegado a la legalidad, y que no vaya a ser lo que pasaba antes, que el poder político perseguía a los políticos y el proceso no era muy limpio, que digamos. Entonces tenemos que tener cuidado en eso, en que si vamos a procesar a alguien, tiene que ser desde el punto de vista así legal, justo, honrado, una investigación que nos arroje lo que nosotros realmente queremos demostrarle a un juez. Ok, doctor Pastor, el diputado Cardosa no ha podido responder, según mis líneas que tengo acá y la información, cómo es que lleva una vida de viajes, de lujo, y cómo es que ha comprado propiedades en efectivo con ingresos de $52,000 al año, que es lo que percibe como diputado. Sin embargo, dijo: me siento dañado en mi imagen y mi honor por lo que ha hecho la Corte Suprema de Justicia, y señaló que va a desvirtuar cada una de las instituciones o con inconsistencias, mejor dicho, que la Corte ha mencionado. Esto me lleva a hacerle una pregunta. Esto se esperaba tradicionalmente de parte de la Fiscalía y no de la Corte, que es algo que también ha sido en algún momento señalado por algunos legisladores. Sin embargo, la Fiscalía ya manifestó que abrió una investigación con relación a este tema. Lo hizo la pasada semana. No le queda otra. Le comió el mandado la Sala de lo Constitucional. Si la Sala de lo Constitucional ha respondido en ese sentido, es porque nadie hace nada, hombre. El día que la Fiscalía hubiese empezado a investigar, no a Cardoso, a unos 5, 7, 8 más funcionarios públicos, y no estoy diciendo de qué calidad, entonces estaríamos diciendo agradecidos con la Fiscalía y diciendo a don Luis que siga adelante en la Fiscalía. Pero como eso no ha sucedido, y cuando se quiso hacer una cuestión importante con el caso de Paco Flores, ya vimos que terminó amenazando al juez Argüello. Y cuando el juez Argüello le pide que libre una investigación hacia la banca internacional para que informe, lo amenaza. Pero dice: ya no hay tiempo para eso. Es que a él no le preguntaron si había tiempo, le dijeron que hiciera. Es una cosa bien distinta. Entonces, por eso es que el pueblo, y no está hablando el doctor Omar Pastor, el pueblo entero está exigiendo unas CICIES, precisamente porque ve que aquí no hay investigación seria, cierta, terminante y categórica. Entonces, yo diría que en principio una CICIES es buena, y que le dieran un margen de 3 meses al fiscal que llegue. Vamos a ver qué hace, y ahí vamos a ver su capacidad. Lo que pasa es que la CICI también investigaría al fiscal. Pues ese es el problema. Pero en este momento el que llegue tiene que ponerse los pantalones para hacer buenas investigaciones, y entonces con solvencia. Es decir, no necesitamos las CICIES. Pero así como estamos, lo primero que dice Héctor, yo me imagino que también Carrillo, es que la CICIES no puede faltar en El Salvador. La semana anterior, señores, muy probablemente ustedes le pudieron dar seguimiento a las noticias que en las redes sociales nosotros compartimos, y por supuesto en las diferentes emisiones de teleprensa. Un tribunal de Costa Rica levantó el secreto bancario para las cuentas del exmandatario Francisco Flores. Esto abre una oportunidad. Muchos desde ya empiezan a dilucidar que el juez Miguel Ángel Argüello, que de hecho es un candidato a fiscal general de la República, podría endosar un sobreseimiento provisional para darle una nueva oportunidad de un año más para a la Fiscalía seria y a los querellantes para poder investigar. Doctor Omar Pastor, ¿por qué en El Salvador no vemos en tribunales tantos casos de corrupción? Porque en primer lugar habría que empezar por el juez, por ciertos jueces, que investigarlos. 1. 2. No hay casos de corrupción porque no hay fiscalía que los investigue. Si hubiese una fiscalía que estuviese al punto, y no estoy hablando de las 8 en punto, entonces sí
tendríamos muchos casos de corrupción, empezando por los mismos tribunales. De tal manera que, en la medida en que el órgano fiscal, el ente fiscal, empiece a mover sus piezas, en esa medida vamos a tener casos de corrupción en los tribunales. Es que, mira, aquí todo mundo dice que los jueces son malos, que los jueces son corruptos, que los jueces, que la corte, que... Bueno, pero no se ponen a pensar que cuando el juez va a fallar, lo hace en base a las probanzas que le son remitidas por las investigaciones policíacas y fiscal. Y estas vienen mal. ¿Cómo quieren que detengan a la gente? Pues ese es el punto. Perfecto. Señores, vamos a una pausa. Quédese con nosotros, que por supuesto el tercer segmento va a estar mejor que estos dos primeros. ¿No me cree? Quédese con nosotros y lo va a comprobar. Pausa. Volvemos. Estamos de regreso. Mil gracias, El Salvador, por su preferencia. Bueno, ya lo había apuntado antes de irnos a una pausa comercial. Déjeme comentarle que como yo hablo con todo mundo y con nadie, por ahí me han contado a mí de que vienen otros casos, al igual que el diputado Cardosa, de alcaldes, exalcaldes, diputados, de exdiputados y de expresidentes de la República. Así, señores, como lo escucha. Vea usted la entrevista y téngala bien claro, lunes 12 de octubre, se dijo acá. Voy con usted. Y es que en alguna medida el delito que se le está imputando al diputado en comento es enriquecimiento ilícito. Sin embargo, en las investigaciones pueden resultar cualquier otro tipo de conductas. Yo no estoy diciendo que es culpable, porque todo el mundo es inocente hasta que no se le demuestre lo contrario, pero vienen otro tipo de señalamientos a otro exfuncionario, ya me lo comentaron. Sin embargo, en el caso del señor Francisco Flores, a mí me llamó muchísimo la atención porque levantan el secreto bancario en Costa Rica. Doctor, ¿se podría en alguna medida Costa Rica, si se siente ofendido, iniciar una investigación allá también? No, pues si es un país serio, tiene que iniciar investigación donde sea y de lo que ha ocurrido en su nación. Pues lo que no pueden es la extraterritorialidad, porque esa no la conozco yo cómo será de Costa Rica para acá, pero un delito es cometido en tiempo y lugar, hay que investigarlo. Ahora, aquí hay una cuestión interesante sobre el juez Argüello. Es otro fenómeno que el que llegue de fiscal lo debe ver. Debe ser amigo del juez, pero de un juez así como Argüello, de que Argüello dice, aquí hace falta esto, tráiganme esto, yo necesito esto, en el supuesto que los quieras condenar porque es culpable, o miren, con esto puede salir en el supuesto que es inocente. Que yo no creo en la inocencia de nadie, puedo creer en que no es culpable porque no se averiguó, pero que es inocente. No hay inocentes en El Salvador, no hay, ni mujeres ni hombres, ¿verdad? Entonces, lo que tú me preguntas del enriquecimiento ilícito, hay una cosa interesante, es que el enriquecimiento ilícito tampoco no consiste en que yo le robo bienes del Estado o dinero del Estado, sino que estando en el cargo, porque ahí en la asamblea, un diputado de los que están sentados en galería, esos no tienen nada que robar. ¿Qué van a robar? Pero estando en la galería, eso, tú sí puedes tener información privilegiada. Puedes tener funcionarios que te privilegian a ti. Puedes tener autoridades que te cubren todo lo que andas haciendo. Puedes tener sociedades que aparentemente no tienen nada que ver, pero son las que te enriquecen. Entonces, no es solo cuestión de quitar dinero del tesoro público o del bien público que te llama dinero, sino de todos aquellos bienes que por A o B motivo se aumentan y te vas enriqueciendo de una manera donde cualquier ciudadano no puede tener esos resultados. Ok, doctor, amigos televidentes, déjeme y saludo, como lo hago todas las noches, a la Caja de Crédito de Colón, porque es parte activa de su entrevista 8 en punto. Permítame, le doy vuelta ahí, 73 años. Y a usted también, por supuesto, y con gusto nos desplazamos para darle lectura a la participación ciudadana, para que nos ayuden los caballeros y usted también, de donde se encuentre. Gaucho Rebelde, muchísimas gracias. Abogado en libre ejercicio sin contaminación de cargos públicos, no jueces, no exfiscales, con honradez notoria. Minita Ríos dice claramente que sea mujer
y que maneje el enfoque de género en la justicia. Muchísimas gracias. Napoleón Aguilera no tiene que haber sido fiscal anteriormente. Rafael, muchísimas gracias. Si pudiera votar desde ya, diera mi voto por el doctor Héctor Hernández Turcios. Jesús Ernesto Loza, doctor Hernández Turcio, ¿qué es lo primero que haría si llegara a ser nombrado fiscal general de la República? Pregunta. Jesús Ernesto Loza sigue puntualizando, doctor Carrillo, ¿aplicaría la ley sin que le tiemble la mano, sea quien sea? Muchísimas gracias por su participación y por supuesto una cantidad enorme de participación. Voy con usted, por favor. Para ser fiscal de la República, yo pienso que debe de llenarse un perfil. Tiene que tener la condición para ser fiscal. En primer lugar, tener una preparación general, tener salud. Segundo lugar, tener una preparación técnica, teórica, táctica, psicológica, y tener valentía, tener honradez. Vengan los casos que vengan, y vengan de donde vengan, con el cuidado de que no sea persecución política. El fiscal tiene que actuar con honradez, con honestidad, con gallardía y con valentía. ¿Usted estaría de acuerdo, licenciado Carrillo, en que venga una comisión de combate a la impunidad como la CICIG a nuestro país? ¿Por qué tendríamos miedo nosotros a que venga? Ahora lo que yo pienso es que los salvadoreños tenemos una condición psicológica bien especial. Los salvadoreños no tenemos las mismas características de los guatemaltecos, ni de los ticos, ni de los costarricenses. Nosotros salvadoreños somos bien especiales. Además, una comisión de este tipo tiene que evaluarla, tiene que hacer su diagnóstico, las diferentes fuerzas políticas del país, y ellos serían los que la aprobarían. Yo fortalecería el departamento de investigación de la Fiscalía y haría un trabajo hacia adentro de la Fiscalía, estimular más a los fiscales, pedir recursos o evaluar los recursos técnicos y evaluar los recursos financieros. Si es que se necesita, pues tendríamos que ver cómo lo logramos. Perfecto. Una amiga televidente, bueno, está puntualizando de que en efecto en El Salvador se necesita una institución como la CICIG, pero también es importante que haya un fiscal general de la República que trabaje de la mano con esta, porque si no, nada va a suceder. Doctor Pastor, le articulo la misma pregunta con relación a el enriquecimiento ilícito del expresidente Flores, las investigaciones que pudieran darse allá en el vecino país de Costa Rica, y por supuesto algún comentario que yo dejé ir con relación a que vienen otras investigaciones hasta con expresidentes. Mire, en primer lugar, toda infracción penal que se comete dentro de las fronteras patrias de un país y cae en la esfera del delito, es indiscutible que tiene que procesarse. Y Costa Rica, no me cabe a mí la menor duda de que si se ha cometido una infracción penal en su terreno, es indiscutible que lo van a procesar. Ahora bien, estos nuevos procesos que vienen de camino, ¿cuánto hace falta para la elección del fiscal? Bueno, termina en el mes de diciembre. El 2. El 2 de diciembre, correcto. Entonces ya está bien cerca, pues tiremos la bomba para demostrar que estamos trabajando por el pueblo. 1. 2. Hay unos jueces y abogados procesados en la zona oriental. Ahí hay un testigo criteriado en donde se mencionan fiscales anteriores y un jefe. ¿Quién es ese jefe de este caballero fiscal que pidió $60,000 y dijo, no, a mí me van a dar 60 porque tengo que repartirlo con mi jefe? Hombre, yo creo que el señor fiscal ya hubiera pedido información al departamento respectivo o a los departamentos de la fiscalía quién era el jefe de este fiscal que pidió $60,000 de acuerdo al criteriado que es un secretario. Sí, ahora, ¿sabe qué caso me llamó muchísimo la atención? Y es que usted lo viene a alborotar a uno, y uno como de pronto no se le olvidan las cosas. A mí lo que me llamó muchísimo la atención fue un caso similar por allá por el Tribunal Especializado de Instrucción de la Jurisdicción de Santa Ana, cuando aquellos señores de PRES, ¿se recuerdan de la notificadora que dijo de que el juez había llegado de diferentes oportunidades a su rancho en Coatepeque y que en efecto le había dado varias veces medidas y lo volvían a detener? Cuando los condenaron en vista pública, ellos dijeron que le habían llegado a pedir más de ¿cuánto? $2 millones. Nunca se investigó y el hombre lo dijo.
Entonces, eso es lo que está pasando. Te digo, ya no está trotando, ya va caminando, ya se sentó. Entonces, cuando estas cosas suceden, es indiscutible que ante la premura de una elección que viene, bueno, voy a tirar ciertas pastillas para ver qué efectos surten las pastillas, pero es por la presión que tiene de la elección, no es porque haya querido hacer las cosas, porque si no, ya hubiera cumplido con el mandato del juez Argüello en el caso de Flores. Y bueno, no vamos tan lejos del caso Enel. ¿Cómo es que se quedó en el camino? La pregunta. Yo soy abogado y yo me he quedado pensando, ¿cómo es que dejan esto ahí? Y vienen los señores interesados, no interponen apelación y sacan libres a quienes no tenían por qué salir libres del proceso. Tenían los extranjeros, sí, porque esos eran los contratantes con el Estado, no estos personajes famosos, y los metieron en un acta que firmaron para ayudarles. Eso no es adecuado. Ok, hay una persona que se refiere y que me pregunta por ustedes dos particularmente, y me dice: saludo a mis apreciables ex maestros, pregúntele sobre las reformas a la ley de lavado de dinero. Él es un juez, voy a omitir el nombre, y de activos respecto a las conductas omisivas que en ellas se han consignado. Por favor. Es que lo fundamental en la ley de lavado de dinero para mí es que ciertos funcionarios públicos se han excluido. Ahora, los delitos oficiales no tendrían por qué prescribir. Para mí no, pero prescriben porque así lo dice la ley 10 años después. Debiera de hacerse una reforma constitucional en ese sentido y el fiscal tendría más brazo largo en nombre de la justicia. Pero te digo, ¿qué se puede hacer cuando el mismo órgano legislativo sencillamente no quiso legislar en el caso de lavado de dinero? ¿Por qué no contarle las pitas a todos los funcionarios públicos? Yo decía, y me dijeron que estaba bien, pero que era excesivo, que se investigara desde los 80 para acá. Pero otros dicen desde los gobiernos de Arena para acá, todos, sin distingos de ninguna naturaleza. Entonces, todo bienvenido toda vez que se investigue. Pero si no se investiga, ¿a dónde vamos a parar? A sorpresas así que te van a presentar demandas y no las van a poder resolver en el tiempo. Ok, doctor Turcios, ¿qué espera usted de esta comisión que está investigando, que está depurando la lista para aspirantes a la Fiscalía General de la República? ¿Qué esperaría usted de ellos? Mira, yo me asusto, por ejemplo, lo que pasó en el anterior, la vivienda, ¿cómo se llamaba el banco anterior de los chinos? El HSBC. El La vivienda. No, el anterior HSBC. era HSBC. Bueno, y no ahí se probó que habían lavado millones de millones. Ahí estos chinos, y vinieron a hacer ellos su propio lavado y dejaron que el salvadoreño hicieran lavado por otros, porque todos esos son mandados por los poderosos para que otras clases sociales les hagan el favor. Héctor, ¿y el banco que cancelaron en Miami, donde habían salvadoreños metidos? Donde habían, sí, también, pero el caso del HBC lo controlaron en el mundo entero, andaba haciendo eso. Digamos que los salvadoreños no somos buenos para investigar, porque eso es otro caso, otra situación que debe resolver la Fiscalía. Los que le llaman investigadores ahí en la Fiscalía son abogados que han aprendido a investigar a pura experiencia de años. Y los que están en la policía, esos ni siquiera son curiosos que llegan al lugar. Entonces, el punto es de que es necesario realmente tener investigaciones de alto nivel, ¿verdad?, para que el país tenga un prestigio. Ok, señores, otra pausa en 8 puntos. Volvemos. Y bueno, señores, estamos de regreso, ya no tenemos tiempo para más, sin embargo, nos despedimos. Doctor Héctor Hernández Turcio, muchísimas gracias. El mensaje, por favor. Una frase, por favor. Mi padre me decía que cuando no se combate el mal lo persigue a uno. Hay que combatirlo. Perfecto. Licenciado Carrillo, un placer, muchísimas gracias. Gracias. El próximo fiscal tiene que ser honesto,
tiene que ser valiente y tiene que tener mucha fe en Dios y sabiduría. Perfecto. Doctor Omar Pastor, muchísimas Mucho gracias gusto. por el esfuerzo que ha hecho A por mí, acompañarnos en esta su mi casa. padre me dijo siempre, hijo, no crea en personas, crea en principios. Los principios no cambian, las personas sí. Perfecto. Muchísimas gracias, señores. Con ese mensaje nos vamos a quedar nosotros. A continuación se viene Olimpia 33, todo deporte. Vamos a ver un resumen completo del bochorno que El Salvador hizo frente a la poderosa escuadra de Haití. Yo espero que Diego López, señor, si me está escuchando, no vaya a salir en defensa del primitivo Maradiaga. Ahora hablando de procesos. ¿Por qué? Porque de verdad que El Salvador nos encontramos así, con esa frase, en la edad primitiva, jugando con pelota cuadrada. No sé qué es lo que tienen que hacer muchos salvadoreños llenando el estadio cuando la federación todavía no ha hablado de los amaños de fútbol. Ese es el escarmiento que hay que empezarle a dar. Muchísimas gracias, señores, por habernos acompañado. Soy Sergio Méndez. Hoy lunes 12 de octubre. Así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Será hasta el día de mañana. Si le gustó la entrevista, coméntela. Pase muy buenas noches. Será hasta mañana y que el Señor los bendiga a todos.